cortan tus derechos, cuando ya no te puedes higienizar, vas perdiendo tu dignidad. Y empezamos por esto, o no vamos a ninguna parte. Empezamos por esto, o no vamos a ninguna parte. El pan que les faltaba, el techo que no tenía, la casa de las que los sacaron y que se quedaron a la intemperie, nos ha despertado. Y no podemos verlo de una manera pasiva todo esto que está pasando. Los otros días pasaban por la televisión y yo estaba en el plató observando cómo 60 policías del Cuerpo Nacional de Policía estaban desalojando como si fueran unos criminales a 43 personas, entre los que había 13 niños y 3 personas con tratamiento de quimioterapia. Y cuando yo dije, quien ha mandado a hacer esto es un delincuente, me saltaron los que estaban en la mesa. Y dijeron, es la ley, la legalidad. El que comete un delito es un delincuente. Y la legalidad no garantiza la justicia. Y nosotros tenemos que resistir y manifestarnos, porque no podemos pactar ni tolerar un Estado que ha fracasado y que se asienta en la legalidad, pero que fulmina la justicia y pisotea los derechos de las personas. ¿Hemos avanzado mucho? Sí. ¿Estamos en una democracia? No. Han secuestrado la democracia. Los que tenían que ejercerla están ausentes. Se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Se está tirando a la gente. Se las está expulsando del derecho y la obligación que tienen de vivir con dignidad. Y no nos podemos conformar con vivir con las miserias y acostumbrarnos. Cuando eran las elecciones en mayo, hice unas declaraciones que dije, pues yo creo que es la época de los mini, ¿sí o no? Yo dije, ni Partido Popular ni Partido Socialista. Es el momento de la ciudadanía, hay que castigar. Hay que castigar. Hombre, que no me voy a meter a hacer política. Yo creo que la mayoría de la gente, en todos los partidos, se mete con la vocación de servir a la ciudadanía. Pero hay que castigar lo que está pasando. La semana pasada, no voy a dar nombres, pero bueno, si sacáis las conclusiones, después podéis. Había todo un escándalo en la Comunidad de Madrid. Y de pronto le digo a una, oye, una cosa que está pasando en tu partido. Y aquí os estáis dando tortas, y no solo ya es tú más y tú más, sino dentro de vosotros habéis sacado los puñales. Sí, en mi partido son unos hipócritas, es todo un poder que hay, porque la esperanza y que no sé qué, tal. A los 2 días la señalaban para candidata de nuevo. Y salía por la televisión diciendo que no, que van a una, que está muy bien, que el partido está unido. Y le mandé un mensaje diciéndole, oye Cristina, ¿qué os ha pasado anoche a vosotras? Antes de las elecciones europeas, me llamaron de Podemos. Me dijeron que me querían explicar el proyecto. Me dijeron, ¿quieres ser de Podemos? Y le dije, no puedo. Yo creo que lo bueno, la buena noticia de este tren que ha descarrilado, es que nos damos cuenta que vamos a transformar lo macro, reventando el sistema por las costuras, desde las bases, con auténticas comunidades de vida y opciones radicales. Y radicalismo no quiere decir violencia, quiere decir una apuesta por la paz hasta el fondo. Una apuesta por la paz hasta el fondo, pero una apuesta por la justicia. Cuando hacemos una apuesta por la paz hasta el fondo, con la justicia, vienen con la ley Mordaza y resulta que los quieren criminalizar. Y resulta que a las víctimas nos quieren hacer culpables. Se publica en el diario Ara de Cataluña un artículo, lo publica una periodista que conozco,
sobre la realidad de un niño saharaui, menor de edad, con una enfermedad, una neurofibromatosis, que salta a la valla, que entra, que está en un centro, que se escapa, porque los maltrataban, y explica la situación del niño. Nos empezamos a movilizar para ver si podíamos traer a este niño a Cataluña, conseguimos cómo traerlo, esto salió un domingo, y el martes nos ponemos en contacto para empezar a buscarlo al niño, y nos enteramos que como la periodista y el diario habían sido tan irresponsables que habían puesto la foto y el nombre del niño, el artículo salió el domingo y el lunes al niño lo sacaron a palos y lo tiraron al otro lado de la valla. Cuando denunciamos esto, el ministro Jorge Fernández Díaz empezó a mover todos sus cartuchos para que una monja de clausura se callara y no dijera todo este tipo de cosas. Y como no podían decirlo públicamente, empezaron a mover los hilos para poder silenciar. Esta es la mediocridad de lo que nos mandan. Le tienen miedo a una pobre monja. Pero eso que estoy diciendo de ahí es lo que está pasando en todos los lados. Los que están saliendo a defender, y vosotros, sé que sois protagonistas de esto, luchando contra un barquito que han puesto por ahí. Resulta que por defender el pan que se merece la gente, los derechos sociales que se han recortado, resulta que tienen que ir a unos tribunales porque son tan cobardes que se piensan que condenando el problema va a desaparecer. Y lo que está pasando, están haciendo una bomba de relojería que les va a explotar en sus manos. Y están generando una situación de violencia que la están generando ellos mismos. Y el Evangelio nos llama a una resistencia. El tren ha descarrilado. Esta es la buena noticia. Me dicen muchas veces que no haga política. Yo creo que no hay ninguna forma de participar activamente en la defensa de la ciudadanía que no sea la política. Yo creo que Jesús se lo cargaron fruto de su opción sociopolítica. Molestaba al poder religioso y molestaba al poder político de su momento. Y su experiencia era la experiencia de un Dios que no quiso guardar la distancia prudencial con los hombres y mujeres. Quiso meterse en la historia. La experiencia espiritual más antigua del Antiguo Testamento nos explica una historia que los mayores conoceréis, los más jóvenes a lo mejor cuesta un poco más, pero seguramente sí. Moisés, ¿os acordáis el patriarca, no? Que estaba pastoreando, dice un día, el rebaño de su suegro. Y de pronto dice que ve una zarza que ardía y que no se consumía, no vio nada, pero una forma de escribir. Y dice que sintió una voz, no sintió ninguna voz, no estaba loco. Fue una cosa interior, ante el misterio, ante las cosas que nos cuestionan, nos paramos y nos hacemos preguntas. Y dice que escuchó que Dios le decía, no le decía que era el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, el amo de la única religión válida por la que había salvación. No. Alguien está llamando por teléfono ahí. Estaba. Dice que oyó una voz y que le decía: he oído los clamores de mi pueblo y no los puedo soportar. Por eso, vete a liberar a mi pueblo. Pero antes le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando la tierra sagrada. La tierra sagrada es la vida de las personas. Y los que nos acercamos a la vida de las personas, tenemos que ir descalzos, exquisitos. No nos está permitido poner etiquetas. Este es un techo, sin techo. Este está en la calle. Este es un borracho. Este es un alcohólico. Este es un drogadicto. Este es un jetas. Este va no sé qué. La vida de las personas es una tierra sagrada. No puedo ver y oír la opresión de mi pueblo y por eso te envío. Dios no tiene nombre, tiene todos los nombres. Dios es el más y mejor, es el diferente. No existe un pueblo escogido, todos somos escogidos.
No existen ciudadanos ilegales. Todos somos hombres y mujeres con dignidad. Vete a liberarlos. Vete a hacer el camino de la liberación con ellos. Que no bajen la cabeza a ningún faraón, a ningún presidente de mayorías absolutas, a ningún monarca. Y Moisés se pone en camino. Llegada la plenitud de los tiempos, estamos en tiempo de Cuaresma, me dijeron que esto era una charla cuaresmal, ¿no? Jesús se fue 40 días al desierto. En 40 días en lo que pasó de todo, entre otras cosas le ofrecieron las riquezas para mandar y renunció a todo esto. Tenía claro que era otra cosa. Es muy bueno los espacios de silencio para hacer el camino de retorno a nuestro propio corazón. Ahora que ha descarrilado el tren, podemos hacernos preguntas y preguntar ¿por qué nos ha pasado todo esto? Y preguntarnos no tanto qué puede hacer mi país por mí, sino qué puedo hacer yo hoy por mi país. Es decir, espero que los mandantes que nos mandan hagan algo, pues ya podemos seguir esperando. Silencio. Y Jesús se va de allá y de ahí dice que se va al Jordán, río Jordán, y estaba bautizando a su primo. Y volvemos a lo mismo, al relato. Dice que el cielo se abrió, no se abrió el cielo. Jesús estaba en una crisis tremenda, como estamos viviendo nosotros una crisis. Y de pronto el cielo se le abrió, como se nos abrió a nosotros. Dice el Evangelio que se sintió una voz, no se oyó ninguna voz. Pero y esta voz dice que decía, tú eres mi hijo amado. Él tuvo una experiencia. Después de encontrarse con él mismo, se va, se encuentra con la gente, se le abre el cielo porque mira a los ojos a la gente y se siente amado. Y cuando uno se siente amado por sus hermanos, por Dios, por la comunidad que te acoge, se vuelve imparable. Y Jesús rompió el billete de vuelta a su casa y de ahí se fue a la sinagoga. Se sentía amado y tenía que ir a luchar para que todos tuvieran acceso a una vida feliz. Y chutado por esta experiencia, dice el Evangelio que entró en la sinagoga. Y este es el mensaje que quiero compartir con vosotros. Jesús no comenzó una nueva religión. Vino a instaurar un nuevo orden. No es patrimonio de los cristianos, es patrimonio de la humanidad. Todos tenemos dignidad y todos somos corresponsables los unos de los otros. Y si yo veo un problema y veo que alguien se lo está pasando mal o es víctima del sistema, no puedo mirar para otro lado y decir, esto no es mi problema, porque todos tendremos un problema. Y ahora tenemos un problema muy serio. Somos demasiados los que estamos al borde del abismo, al borde de la vía, y es mucha la gente que sufre y muere sufriendo. Y si en el mes de mayo había 2.306.000 niños en situación de exclusión social, y en este momento hay 2.720.000, me parece que era, 3.800.000. Es una burrada, va subiendo. Niños en situación de exclusión social. Y nos acostumbramos. Bueno, Jesús entra en la sinagoga de su pueblo, desenrolla el libro y dice, el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Qué quiere decir? Vengo de allá y me he sentido amado y me doy cuenta que no me puedo quedar en mi casa, que tengo que hacer algo. Dice, ¿y me envía a qué? A anunciar la buena noticia a los pobres. Ese es el nuevo orden que viene a instaurar. Ese es el nuevo orden por el que estamos luchando. La buena noticia a los pobres. Ser nosotros para la gente buena noticia. Dice, he venido a abrir las prisiones injustas. ¿Cuánta gente está injustamente en prisiones y está aprisionada de diferentes maneras? ¿Cuánta gente hoy no tiene libertad para decidir? Porque cuando vienen y me dicen, los pobres son más felices que los ricos, iros a la mierda, no es verdad. Cuando no hay dignidad y cuando no tenemos... Soy muy mal hablada, pero como están los padres dominicos que son muy buenos, me van a dar la solución. ¿Cuántas personas hoy no pueden vivir la libertad, no tienen libertad para decidir? Ser felices significa tener acceso a una vida digna. Y una cosa es ser feliz, otra cosa es estar contentito.
yo. He venido a anunciar la buena noticia a los pobres, a abrir las prisiones injustas, a liberar a los que están oprimidos. ¿Cuánta gente está oprimida hoy? Y después dice otra cosa más. Y he venido a anunciar el año de gracia. El año de gracia, el año que se perdonaban las deudas, que se liberaban a los esclavos. ¿No os parece que sería bueno pronunciar y presionar desde la iglesia, desde las iglesias y de las instituciones para que se proclame un año de gracia y dejemos de arrodillarnos y bajarnos los pantalones ante la señora Angela Merkel, que está imponiendo las leyes del mercado y que están recortando por donde nunca tenía que haber recortado? ¿No tendría que proclamar el año de gracia? ¿No existe el año de gracia? Claro. Resulta que quieren que las monjitas de clausura y que los curas y las monjas pues no se metan en política. Pero hoy resulta que está permitido hacer política de derecha solamente. Y cuando están diciendo este mensaje, y cuando viene y dice este papa me gusta mucho, pues no habéis entendido absolutamente nada. Porque el mensaje de este papa es concretamente esto. Ser buena noticia para los pobres. Abrir las prisiones injustas. Liberar a los oprimidos. Anunciar un año de gracia. Cuando el Papa hizo su primer viaje, que no fue a Brasil, no fueron las macrolimpiadas de los jóvenes con el Papa, no. Estuvo muy bien, pero no fue eso. Su primer viaje, ¿dónde fue? A Lampedusa. Bueno, primero se fue a la prisión el Jueves Santo a lavar los pies, ¿no? Y dice que el día que estaba Jesús en el templo cuando anunció esto, dice que uno sentía una gran admiración por lo que decía y otros se lo querían cargar. Es lo mismo que pasa hoy. Bueno, el Papa la primera salida que tuvo fue un Jueves Santo a lavar los pies a los presos. Resulta que el Papa, el sucesor de Pedro, se arrodilló para lavarle los pies a una mujer musulmana. Grave pecado. ¿Dónde nos llevará este argentinito? Pues al triunfo como Messi. El Papa se fue a Lampedusa, que sería la valla de Melilla nuestra, y puso sobre la mesa dos preguntas, que son las preguntas que hoy quiero poner aquí sobre la mesa también. Dijo que en el principio de la historia, Adán, que no existió tampoco, pero una forma literaria de escribir. Dice que se paseaba todas las tardes con Dios como con un amigo, ¿no? Y que aquella tarde Adán se había escondido, no porque había comido una manzana, no, porque quería ser como Dios, porque quería ser más que Dios. Cuando nuestras ambiciones son desmedidas y queremos dominar a los otros, entra el desorden en nuestras relaciones, ¿no? Y se esconde. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Esta es la primera pregunta. ¿Dónde estamos? Él dijo, no soy yo, es la mujer que me has dado. Y la mujer, no soy yo, es la serpiente. Aquí nadie asume sus responsabilidades. Queremos ser dioses. En este tren, cuando compramos el billete, nos creíamos que íbamos a ser dioses. Y resulta que lo compramos, pagamos y hay solo 3 o 4 que viven como dioses. No, son demasiados. Y cuando le preguntaron al presidente del Congreso, cuando estalló el caso Púnica, le preguntaron, oiga, es que hay demasiada corrupción aquí, ¿no?, en su partido. Dice, bueno, considerando la cantidad de afiliados del partido, no son tantos. Y yo creo que los ministros, Rajoy ha hecho una selección de cazatalentos, me parece que asesorado por la oposición, Bueno, la primera pregunta es ¿dónde estás? La primera pregunta es ¿dónde estamos? Y el Papa Francisco dejó esta primera pregunta. Y la segunda pregunta que os quiero hacer es la siguiente. Unos capítulos más adelante es Caín que mata a su hermano Abel. Entran los celos, el que tiene más, el que mi padre lo preferirá, y se lo carga a su hermano. La segunda pregunta que resuena en los amaneceres de la historia es, Caín, ¿dónde está tu hermano? Su sangre ha subido hasta el cielo y clama desde la tierra. Solo en la medida en que seamos capaces de dar respuesta a estas dos preguntas, la esperanza no podrá fallar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos?
¿dónde está tu hermano? Su sangre clama y su sangre reclama. José Luis San Pedro, un agnóstico que murió hace 2 años, me parece, economista, decía: todos somos naturaleza, todos somos uno. No de San Pablo, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y explican una historia de Sudáfrica, que dicen que había un pedagogo que se reunió con un grupo de alumnos de una escuela y que les propuso una dinámica. Puso una cesta de fruta a unos 500 metros de donde estaban y les dijo a los niños que todos tenían hambre, se lo estaban pasando mal. Les mostró los prismáticos para ver las frutas apetitosas que había. Y le dijo: cuando yo dé el tiro de salida, tenéis que salir vosotros y el primero que llegue, pues serán para él todas las frutas. Dice que dio el tiro de salida y resulta que si nosotros pensamos como pensamos los adultos, pensaremos que aquellos se pusieron las pilas y empezaron a correr como desesperados para ver quién llegaba primero. Bueno, se abrazaron y fueron corriendo juntos. Y cuando llegaron, se pusieron en semicírculo y compartieron las frutas. Y él le preguntó: ¿por qué habéis hecho esto? Si uno podía haber ganado todo para él. Y ellos le contestaron con una palabra de la cultura Xhosa, que es la palabra Ubuntu, que quiere decir yo soy nosotros. Yo soy nosotros. Que se traduciría de la siguiente manera: ¿cómo puedo yo ser feliz si hay alguien al lado mío que no es feliz? ¿Cómo puedo yo ser feliz si hay alguien que soy yo que no es feliz? ¿Es esto ponerme en la piel del otro? ¿Es esta la distancia prudencial? ¿Es esto lo que se consigue cuando lloramos con las lágrimas de los otros y nos ponemos en su piel? ¿Es esto lo que se consigue cuando dejamos de vender ideología y nos comprometemos? Os doy 2 recetas. Y con esto sí que acabo porque son los 45 minutos. 2 recetas. La primera receta. El año pasado, nosotros escuchando a la gente nos dimos cuenta del sistema este capitalista, cómo estaban las cosas, la gente vive para trabajar, cuando en realidad hay que trabajar para vivir, para tener un estilo de vida, tal cual. Decidimos crear una empresa de inserción, con gente que venía al banco de alimentos. Empezamos creando la empresa de inserción contratando 8 personas, y estas 8 personas formaron a otras, y estamos en esta. Bueno, empezamos un proyecto, se presentaron 300 proyectos en todo el Estado español y fuimos seleccionados. Entonces, la gente de mi equipo, los voluntarios y gente del patronato me dijeron: mira, la fundación se está haciendo demasiado grande y sí, está muy bien, tú le pides a todo Dios, pero aquí tú tienes que empezar a ver cómo se controla todo el tema de los dineros, pues tengo un equipo que lo gestiona y que lleva. Yo creo que tienes que aprender todo el tema de la contabilidad contable, de cómo se hace una empresa, para estar. Pues entonces, el premio que nos daban eran 20.000 euros para empezar la empresa y nos pagaban un curso a todos los emprendedores en una escuela de negocios. Y la escuela de negocios que nos pagaban el curso era el IES, una escuela de negocios del Opus Dei. Mi madre, que es del Opus, era invitada de la vida. Dice: algo bueno aprender a mi hija. Porque mi madre antes decía, cada vez que me escuchaba y que sufría, me decía: Lucía, por favor, tienes que morir fiel a la iglesia. Y aunque el Papa se equivoque, hay que equivocarse con el Papa. Mamá, yo no me quiero equivocar. Pues ahora cuando yo hablo de Francisco, me va a decir que este Papa es muy imprudente. Bueno. Mi madre estaba muy contenta, pues yo iba a una escuela de negocios del Opus. De contabilidad no aprendí nada. Nada. De plan de negocio tampoco. Me aburría como una ostra. Para eso la que me acompañaba ya aprendía además de economista, por eso tengo un buen equipo de gente de los que me puedo más que fiar. Bien, pero me quedé con 2 lecciones que me han servido mucho y pienso que esto es fundamental. La primera, un profesor nos dijo: os tenéis que apuntar a un partido que se llama el MEC. MEC. Y yo creo que es la solución ante un mundo en el que mucha gente se queja y se indigna, pero no hace nada. No han pasado de la indignación al compromiso. Y la indignación puede ser el primer paso.
Pero aquí hay que hacer algo más. Apuntaros al MEC. ¿Qué quiere decir MEC? M-E-C. Mueve el culo. Tal cual. Basta de quejarse. Basta de quejarse. Si yo me arremango, mira, la hermana está apuntando MEC, se está por apuntar al MEC. Muy bien, hermana Carmen. Carmen, muy bien. Presidenta del MEC. Se agarra la cabeza. ¿Qué está diciendo a quién hemos traído aquí? Si todos nos apuntamos al MEC, temblarán todos los chorizos que nos mandan. Bien. Y el segundo consejo que nos dio fue el siguiente. Y nos explicó una historia. Y nos dijo, mirad, una gallina y un cerdo decidieron preparar un desayuno americano. La gallina colaboró. Puso 2 huevos. Los 2 huevos fritos. Es muy fácil colaborar, poner los huevos y largarte. Pero como se ríe, ¿eh? El cerdo se comprometió. Se dejó la piel, el bacon. ¡Ey! Que estamos cansados de gente que colabora, que hace cositas y que da lo que le sobra para tranquilizar su mala conciencia. Necesitamos gente que se comprometa, que se deje la piel. Solo en la medida en que seamos capaces de pasar del discurso, del llanto y de la queja, al compromiso y a ser capaces de dejarnos la piel, la esperanza no podrá fallar. Repito, la política es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los políticos. Es el momento de pasar de la crítica fácil a la denuncia, al compromiso y a la desestabilización del sistema. El sistema no da para más. Hay que reventarlo por las costuras. Y esto comienza, primero, por el cambio de uno mismo y segundo, por la formación de comunidades de vida, de personas que creen en la humanidad y que se niegan a conformarse con comer con las migajas que caen de las mesas de los corruptos y que nos han llevado a una situación de absoluta injusticia. Por lo tanto, 2 consejos: apuntaros al MEC y vivir como cerdos. Bueno, ahora pasamos a las preguntas y si posible que sean breves, que no sea otra charla. Entonces, ¿cómo hacemos? Preguntamos. Exactamente. Yo soy ateo, pero ante la iglesia como tú me quito el sombrero. Dos preguntas. Una de ellas es ¿dónde estás? Pero esa pregunta, genuinamente, supongo que no es una voz de 1916 los machines. Esa voz tenía que estar en otro siempre, un sonido de 1918. ¿Qué mérito tiene oír la voz? Cuando ya no es voz, sino que el amor está adelante. No se la escucha, usted lo quiere. ¿Qué mérito tiene? Yo creo que el tema es que hay mucha gente que hace oído sordo, que no quiere saber dónde está, pero yo creo que el mérito es que somos muchos que sabemos dónde estamos y nos negamos a quedarnos donde estamos. Nos negamos
a decir que esto es normal. Nos negamos a pensar que el cambio no llegará. Nos negamos a acostumbrarnos. ¿Qué ha pasado en el tiempo de bonanza económica? Nos tenían anestesiados. Cuando dicen que estamos viviendo una crisis de valores, ¿no será la crisis de valores profunda la que nos llevó a esta crisis económica dramática? Entonces, el tema no es solo hacernos preguntas, sino ser capaces de responder y de dejar de ser conformistas. A Sócrates se lo cargaron porque hacía preguntas, pero él creaba la inquietud. A veces no queremos preguntar porque nos da miedo la respuesta. Mucha gente se pregunta, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde nos va a llevar esto? Nos va a llegar a donde nuestro corazón nos diga que queremos llegar. Y tenemos que dar una respuesta de tal manera que no sean unos pocos los que decidan a dónde vamos a llegar. Cuando lo tenemos todo y nos hemos creado necesidades que son absolutamente prescindibles, nos hemos llenado posiblemente los bolsillos, pero no el corazón, y hemos quedado defraudados porque esto no nos ha dado la felicidad, sino que nos ha hipotecado, nos damos cuenta que nos habíamos dado respuestas falsas y que nos habíamos mentido a nosotros mismos. Por eso yo siempre reivindico el silencio como un espacio para que todas estas voces y estos dramas que pueblan nuestro corazón de cada día, porque es un clamor lo que está pasando, nos movilicen personalmente. El problema que hay en este momento, yo lo veo a veces, es que hay mucha indignación, hay muchas ganas de cambiar las cosas, y tenemos que estar también muy alertas para no caer en manos de embaucadores, gente que tiene demasiada ideología y demasiada indignación, pero que no es capaz de apuntarse realmente al cambio. Cuando nos viene una persona que dice, no me voy a meter en política porque creo que la política va por aquí, y a lo menos así de esta manera me podré ganar la vida. Te has equivocado. Te has equivocado. El momento que vuelvo a pensar que me voy a ganar yo la vida solo y que por mí voy a pensar esto, tengo que pensar en nosotros. Vamos a pensar en nosotros. Hace unas semanas estuve en un pueblo y me encontré con uno que era un líder de una peña barcelonista. De Barça, era una charla de solidaridad que me habían invitado, ¿no? Y una persona muy reivindicativa y muy comprometida y muy tal. Y me llama por teléfono y me dice, Lucía, dice, ya no vas a querer ser mi amigo. Digo, ¿por qué no, Miguel? Y me dice, porque me presento alcalde de mi pueblo. ¿Y eso qué tiene de malo? No, es que me presento por el Partido Popular. Digo, bueno, no tiene nada de malo. Yo me encontré con mucha gente del Partido Popular que quieren... Dice, bueno, en realidad es que mi empresa va muy mal. Y tengo mucha credibilidad en el pueblo. Y bueno, de esta forma, por lo menos, de poderme ganar el pan para mi familia. Dije, Miguel, si quieres meterte en política para salvar tu pellejo, te equivocas. Te equivocas. Y la gente que te votará a ti, porque cree en tu transparencia y en tu compromiso, nos estarás estafando. Hay que tener política por otra cosa. Hay que tener política por otra cosa. Hay que ser capaces de ser honestos y preguntarnos dónde estoy. Después, y con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Para ponerlo en común, que creo que vamos a hablar mañana. Soy argentina de Cañacuya, Santiago del Estero. Quería pedirte un favor. Tengo 4 compañeros que hoy están en huelga de hambre en un hospital muy grande de aquí de Covisa, y quería que por favor 5 minutitos de tu tiempo se lo dedicaras a ellos. Hace 11 días que están en huelga de hambre, luchando porque entran a fuera 13 compañeros y muchos más que se fueron. Te lo pido de corazón. Porque nadie nos presta atención. Los periódicos de aquí no nos hacen caso. Y estamos pasando muy mal. Gracias. Sí. Me gustaría que nos dieras un pequeño toque sobre la democracia en la Iglesia, la democracia.
Me preguntan aquí sobre la democracia en la Iglesia. Hace 3 años estaba en Costa Rica y pasaba por la comunidad en la que estaba dando el curso el general de los dominicos. Y acababan de destituir a un religioso redentorista que estaba en la Congregación para los Religiosos y que era bastante cercano a los religiosos y parece que era bastante abierto y tal. Le pregunté al general, ¿y esto cómo se entiende? Entonces dijo, porque en la Iglesia tenemos una monarquía absoluta. Habla el Papa Francisco, es verdad, ha salido del palacio, está queriendo cambiar las cosas. Cuando renunció el Papa Benedicto XVI, la semana anterior, en el Observatorio Romano, se publicó un artículo que se llamaba Un pastor en medio de lobos. Y se hablaba de un grupo de lobos, que eran los príncipes, que se habían erigido en la autoridad, y que son los que imponían el silencio, y teníamos demasiado dogma, demasiada liturgia, demasiado poder, demasiada riqueza, para tapar las vergüenzas y para oprimir a la gente. ¿Qué pasa? Eso ya no da para más. Entonces, ¿la Iglesia qué es? Un espacio de democracia. Yo creo que es algo más, tendría que ser algo más que un espacio de democracia. Tendría que ser una comunidad de vida, donde seamos capaces de poner los bienes y compartirlos para que todos tengan y para que a nadie le falte. Pero hemos hecho una estructura tan grande y tan pesada que está al servicio de sí misma y para mantenerse a sí misma. Y decimos, el Papa Francisco, las cosas han cambiado. No cambiarán solo de un día para otro. Y si no hay un cambio desde las bases, no nos equivoquemos. Ayer hablaba por teléfono con un fraile dominico que venía de Cuba. Y nos explicaba, mira, he estado comiendo con el nuncio de Cuba. El nuncio que tenían hasta hace una semana denunciaba el régimen de Raúl Castro y la opresión en la que está viviendo la gente. Cómo se están pisoteando los derechos de la gente. Y el cardenal es muy amigo de Raúl Castro. Y los obispos, salvo 1 o 2, son muy amigos del régimen ahora, porque tienen miedo de que les quiten lo que han ido recuperando en estos últimos 2 o 3 años. Entonces, ¿qué han hecho de Roma? Raúl Castro y el presidente de la conferencia episcopal consiguieron que quitaran a este nuncio y que pusieran a otro, y que a este nuncio se lo lleven a Egipto, me parece. En estos tiempos del Papa Francisco, sí, todavía no controla todos los hilos. Entonces, ¿qué pasa? Las voces proféticas que están desestabilizando el sistema hay que hacerlas acallar. Y en la Iglesia todavía hay demasiado poder para callar y no para servir. La semana pasada se celebraban, no sé si 20 años de que silenciaron al obispo Jacques Galliot, el obispo francés, que escribió un libro que decía la Iglesia que no sirve para nada. ¿Cómo estamos de democracia? La respuesta sería, ¿cómo estamos de amor fraterno? Todavía hay demasiado amor fratricida más que fraterno. Cuando de verdad nos amemos, seguramente tendremos una comunidad al servicio de las personas. La buena noticia del Papa Francisco es que ha puesto sobre la mesa que somos muchos los que hace tiempo que estábamos clamando por una reforma. La mala noticia es que hay muchos que se resisten y que le están haciendo la vida imposible para que no vaya adelante con su reforma. Pero yo creo que el movimiento es imparable y ya no nos tragamos cualquier sapo. ¿Que quieren que grite más todavía? Me encanta tu disposición de aquella manera. Ojalá hubiera mucha gente que tenga esa capacidad de comunicación. Pero eso no es el tema. El tema es aquí, en España, que se va a imponer en los colegios la materia religión otra vez. Pero claro, además que materia, la salida de todos, que no puede explicarse más. Creo que es como muy impuesta y vamos, tan retrógrada como que es volver, por ejemplo, a la defensa del creacionismo. En fin, y otras materias que opinan lo que dices a
tema de lo de la enseñanza de religión. Yo creo que la religión propiamente, la catequesis se tiene que hacer en la familia y en la parroquia. En la familia y en la parroquia. Yo creo que en la escuela lo que se tiene que dar es el tema de la cultura religiosa, que es conocer todas las religiones que viven y que conviven en nuestro país, porque es una parte de la religión y la cultura. Además, pienso que hay cosas que se tienen realmente que revisar, porque estamos en una situación también de injusticia. ¿Todos los ciudadanos somos iguales? No. ¿Por qué no somos iguales? En el Estado español, si hay alguien que está en la cárcel, tiene derecho a ser asistido por un sacerdote, por un ministro. El ministro que lo atiende está subvencionado y cobra. Hay capellanes de prisión. No hay imanes ni pastores protestantes de prisiones. En los hospitales hay capellanes que están subvencionados. Los pastores evangélicos y los imanes no están subvencionados. La religión católica y los profesores de religión están subvencionados. Los de las otras religiones no. Con lo cual yo creo que había que hacer un currículum de un programa de cultura religiosa y que los padres que quieren que sus hijos sean educados en la fe cristiana transmitan la fe en casa y los lleven a la parroquia. Y entonces, de acuerdo mutuamente, pues yo creo que el camino va por aquí, porque es un camino de justicia. Y cuando damos una cultura religiosa como toca, desde la objetividad, pues nos hará mucho bien a todos. Porque no se caerá en el reduccionismo que se está cayendo ahora, por ejemplo, de que con los atentados yihadistas resulta que todos los musulmanes son terroristas. Pues no, señores. El Islam tiene sus valores y los tenemos que conocer porque hay mucha gente que vive entre nosotros y que ha tenido que huir de su país con su Dios, con su fe y con su cultura. Y los tenemos que conocer porque la diferencia no es una amenaza, sino es una oportunidad. Con lo cual creo que si hablamos de democracia, si hablamos de espíritu evangélico, tenemos que reivindicar la igualdad y la dignidad de todos. En España no hay un trato simétrico, hay un trato asimétrico y como asimétrico es injusto. Hola, me llamo Ricardo. Me hace mucha gracia. Tendremos que salir la gente de la rotonda y la gente que nos toma cosas en la televisión para que se nos haga el mismo caso que se hace. La gente que estuvimos ahí, estuvimos luchando por lo mismo que estuvimos pasando. Por el tema de las necesidades. Lo que pasa es que tú sales en la sexta y está bien. Hay una cosa, perdona. Estabas hablando del tema de la mamá. Hay mucha gente que nos hemos metido por ese tema, nos metemos en otros temas. Y en este caso hemos topado con un señor que se llama Emilio. A mí personalmente se me han confundido las ideas, porque muchísima gente nos hemos ido de la iglesia, de vuestra iglesia, de la iglesia que pertenecemos, porque estaba totalmente a espaldas de las necesidades que tenemos, como sigue pasando. El 90% de vuestra iglesia, no te quiero atacar, simplemente es una reflexión, todavía no sabe o no quiere saber que hay gente necesitada. Todavía sigue cogiendo las subvenciones de ese partido que tanto atacamos. Por lo tanto, hay una cosa que no entiendo. No entiendo a gente como tú, a gente como Emilio, a gente que está con la gente necesitada. Y no entiendo porque vuestra lucha, primero, tendría que ser con esa iglesia. Esa iglesia es la que ha apartado a prácticamente todo el mundo, como decía Manuel, de habernos hecho ateos por estar a espaldas de nosotros. Entonces, hay una cosa que yo no sé si vosotros tenéis, personas como vosotros, que tenéis que tener una lucha interna. Yo ayudar a los hombres y
el anillo de Rouco Varela. No puedes. Bueno, te explico. A ver, primero, creo que mi lucha y la lucha de Emilio, y la lucha de los frailes, y la lucha de la mayoría de los que estamos aquí, no es en contra de la institución ni en contra de nadie. Yo creo que es a favor de la justicia. Entonces yo creo que yo hace mucho tiempo, que toda la represión o la crítica que hay dentro de la misma iglesia, no voy a permitir ni permito que sea lo que desgaste mi fuerza. Mi fuerza la tengo que canalizar en otras cosas. ¿En qué? Pues yo de la iglesia no me voy a ir. ¿Por qué? Porque allá he encontrado hermanos y hermanas con los que comparto la fe. Y la iglesia, bueno, pues respeta, ¿no? También. Cada uno está en el partido que quiere y donde quiere. Yo he encontrado una comunidad donde puedo vivir el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio me hace entender que Dios es el más y mejor, el que no tiene nombre porque tiene todos los nombres. Y que Dios es la vida, es la justicia y es la causa de la humanidad. Entonces, el señor Rouco Varela, pues a mí no me dice absolutamente nada, pero no voy a perder fuerza para dedicarme a luchar contra una persona que no sé. Yo voy a luchar por la causa de la gente. Y si a mí los medios de comunicación en este momento me están escuchando primero porque no vivo de subvenciones. Hemos podido hacer una fundación que no vivimos de subvenciones. Y molesto al sistema precisamente porque no vivimos de subvenciones. Estamos creando alternativas, intentamos reventarlo por las costuras. Entonces, es decir, ¿puedo decir lo que digo? Pues muy bien. Pues yo no tengo nada que perder y por esto tengo libertad para hablar de lo que hablo. Y estoy intentando no de ser la voz de los que no tienen voz, sino de que, ya que me escuchan, ángel de mi vida, y mi vida es la causa de la gente. Y entonces, pues no tengo miedo a perder, pues ya lo he dado todo. Entonces, cada uno tiene la fuerza de inspiración que tiene. A mí la fuerza del Evangelio me da fuerza no para ir a ser cristianos, me da fuerza para luchar, como he dicho, por la instauración de un nuevo orden. Y para luchar, ¿por qué? Para que haya una buena noticia para los pobres, para que haya un trabajo con dignidad, para donde estoy. Yo me he tenido que quejar y aguantarme pintadas en la puerta del convento. ¿Por qué? Por haber denunciado determinadas cosas. Pues tengo una persona, hemos abierto un albergue para personas sin hogar, que no le decimos albergue, sino residencia, porque a la residencia van los ricos y los pobres, ¿no? Al albergue parece que van los pobres. Pues iba trabajando, entonces lo tenían trabajando en un sitio en el que lo hacían trabajar los 7 días de la semana, desde las 4 de la mañana cuidando vacas, para pagarle 30 euros a la semana. Entonces, ¿qué fui? Denuncié al empresario. Y denuncié al empresario, y como el diario local recibían publicidad de este empresario, no querían hacerse eco. Cuando empiezas a través de las redes sociales y te vas a otro sitio, y estás en un programa de radio, hablando de otra cosa, por ejemplo, presentando un libro de cocina, digo, pues muy bien, pues sabes que te digo que estoy presentando un libro de cocina, pero quiero que me digas explicarte una cosa. Para mí la comida es muy importante, porque puedo manifestar a la gente que les queremos, y acordarnos de que hay gente que no tiene para comer. Y mira lo que me pasó en Manresa con tal empresa y con tal empresario. Pues ya está. Cuando tienes conciencia de verdad, ¿qué pasa? Hay una cosa que no falla y que para mí me da la respuesta. Jesús fue muy claro. Para mí fue el primer tuitero. Da una frase que en realidad decía, tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Pues ya está. Pues mira, pues ahora me están escuchando los medios. Muy bien, hace poco me escribió una carta de una alta instancia eclesiástica diciéndome, los medios de comunicación te están utilizando, o yo a ellos, o yo a ellos, o yo a ellos. Yo tengo un programa, colaboro en un programa en el que quieren poner una ley mordaza. Y hubo un programa bastante serio porque esta semana el ministro Margallo, de Asuntos Exteriores, mientras había habido los atentados en Túnez, donde había muertos españoles, él estaba en la Plaza de Toro en Valencia. Y cuando se lo dijo por la televisión, y se dijo en un programa de mañana de 4, del ministerio llamaron para decir que por favor quitaran al periodista este. Entonces al periodista que corre pueden decir y hacer la vida imposible.
Pues entonces yo puse un Twitter que era Margario Torero. ¿Me están utilizando? Pues a lo mejor lo estoy utilizando yo. Si no les gusta, pues que no me llamen. Entonces, ¿qué pasa? Pues mi lucha no es contra la institución, mi lucha es por la justicia y por las personas. Y yo no trabajo para ayudar a la gente, intento trabajar con las personas. Entonces nosotros con los voluntarios, somos un grupo de 250 voluntarios. Pues los otros días tuve una reunión con una empresa y me dijo, bueno, pues ¿qué puedo hacer por vosotros? Entonces organizamos una acción social importante y una empresa de ferrocarriles de la Generalitat, ¿no? Y bueno, pues se organizó y pues muy bien. ¿Y qué más puedo hacer? Digo, ¿sabes qué quiero? Que tengo toda la gente que tengo en la residencia y en el banco de alimentos, pues que puedan conocer la Valle de Nuria, que es carísimo, y que me los invites. Bueno, oye, pero es que hay cosas que hay más importantes, como por ejemplo que coman, ¿no? Es muy importante que se pueda ir un fin de semana, y que podamos compartir un fin de semana voluntarios junto con ellos. Y verdad que los voluntarios se lo pueden pagar, pero ¿por qué tenemos que hacer salidas de voluntarios? Siempre el que da está por encima del que recibe. No, no, se acabó esta dinámica. O vamos todos o no va nadie. Aprender a compartir y a celebrar la vida con las personas. Y lo que le explicamos a la gente, hoy estás tú ahí, pero podría estar yo. Y gracias a ti yo me he despertado a esta situación. Y la causa tuya es mi causa. Entonces, voy a decir esta crítica con la iglesia, ¿por qué llevas el hábito? Bueno, porque es mi bata de trabajo. Que para mí hoy sería muy fácil, mucho más cómodo quitármelo. Porque pasaría más desapercibida y no tendría que estar tan pendiente en la calle de que te para todo el mundo. Pues bueno, la gente tiene derecho a que les escuches y a que estés con ellos. Y si tienen una cierta visibilidad en este momento, lo que yo siempre digo, que el foco no esté en mí, sino que esté en las causas por las que estoy luchando. Entonces, pues mira, hace poco estuve en Granada y estuve una empresa subcontratada de la Diputación, tenía gente que estaba en una huelga de hambre. Eran tiempos que no les escuchaban. Pues fui y hice que vinieran los de la televisión. Bueno, pues, esto puede ser anecdótico. Pues muy bien, las dos personas que estaban en la huelga, pues fueron readmitidas y no sé qué, por el escándalo y lo que sea. Bueno, ¿sabes qué te digo una cosa? Que lo mismo que digo cuando estamos intentando negociar para que se dé dación de pago a alguna gente. Luchemos todos juntos. De la paz, ir y presionar de esta manera. Yo presionaré desde otro lado. Pero entre todos, cuando dice, bueno, pues tenéis un banco de alimentos, entonces esto es indigno. Claro que es indigno. Pero mientras tanto hay que darles de comer. Mientras tanto tenemos, porque la gente tiene la maldita costumbre de comer cada día. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues luchar a tiempo y a destiempo. Que llegamos a unos pocos, ojalá lleguemos cada vez a más. Ojalá lleguemos cada vez a más. Pero que cuando criticas desde el sofá de tu casa y no haces nada, pues nadie te escucha. Cuando te pringas y te vuelves incómodo, pues empiezan a escucharte. Como decía Risto Mejide, si hablas y no has molestado a nadie, quiere decir que no has dicho absolutamente nada. Pues bueno, pues yo me he ganado el mote de monja cojonera, pues no sé qué. Solo esa colaboración de que realmente no tendríamos por qué fijarnos un poco Varela y otros extractos de la iglesia. Creo que la iglesia es algo más que Rocco Varela, los judeos, los dominicos, los quienes sean. En la iglesia está perfecto. La iglesia es lo principal que debería hacer acerca de Dios. Y a colaboración de lo que dijo la señora también, Emilio, en su parroquia, tenía un servicio de Cáritas. Yo creo que eso no estaba malo, ¿no? Pero ahora sí que hay esa más. Yo soy una persona ya mayor, que he vivido en la época, he sido trabajador en la época de Franco y he tenido mi lucha con la sociedad, con los empresarios y con todo eso. A colación de lo que decía Rogelio,
¿Dónde estábamos en el 2007, 2008? Que la crisis nos generó ahora en el 2015 ni en el 2014. Viene desde hace tiempo. Los políticos nos vienen robando desde hace años atrás. Los bancos, o sea, estos políticos le han consentido a los bancos que nos dieran hipoteca que no podíamos pagar, que ellos ya lo sabían, porque hacen unos estudios antes de conceder las hipotecas, y estos políticos que tenemos ahora, que estamos arrastrando de hace tiempo, nos llevaron a estos cuartos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? Porque estábamos anestesiados. Es que porque estábamos anestesiados. Sor Lucía, por ejemplo, y como Sor Lucía, otras personas que luchan por la igualdad del ser humano, por donde estábamos, porque no quiero decir donde estaban, sino en donde somos todos, desde que se generó todo esto. Muchos estábamos despiertos. Lo que pasa es que muchos estábamos como dormidos. Y muchos nos hemos despertado. Por ejemplo, hace unos años se hablaba y se luchaba y se salía a las calles y se manifestaba por el 0,7% para los países del tercer mundo. Resulta que nadie se acuerda de esto. Nadie, entonces, ¿qué era? ¿Qué pasa? Resulta que somos tan el centro del mundo que cuando la pobreza nos ha mordido de cerca es cuando nos hemos despertado. Resulta que los que luchábamos antes y por los que nos manifestábamos antes, ahora están peor. Porque ahora no les llega lo que no les llegaba antes y ahora les llega menos encima. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos dormidos. El pan que nos faltaba, la precariedad laboral, la injusticia que están cuando nos están diciendo que estamos saliendo de esta situación y que se presenta un informe que dicen que son 13 millones de personas que están en situación de exclusión social, es que ya no se puede ocultar más. Y cuando sale el gobierno y te dice que decir esto, somos unos agoreros y que estamos diciendo no sé qué, oiga, que son 13 millones que están en exclusión social y seguramente serán más. Y yo me pregunto, si todas las amas de casa que hay se apuntan al paro, ¿cuánta gente realmente tendremos en el paro? Claro, es que... Pero es que pienso yo, para que funcione. Cada uno tendrá que hacer esa pregunta. ¿Está conforme consigo mismo? Hola, Lucía. Quería preguntar tu opinión sobre Cintora. ¿Sobre? Cintora. Jesús Cintora. Bueno, yo a Jesús lo conozco de la televisión, de las veces que he ido para allá. Es una persona que tiene una sensibilidad social muy grande. Y te diría que es el periodista peor pagado y menos reconocido. Que está sufriendo una presión tremenda, porque lo quieren silenciar. Tremenda. Y es una persona que no negocia ni por su sueldo ni por nada, te lo digo en serio, de haber hablado con él y decir, pues no entiendo lo que está pasando, ¿no? Y se le está cargando, Y le están sacando los tertulianos que él tiene y vamos. Y la gente que él tenía en su tertulia es gente que hoy está triunfando en la primera línea, Cuando a Pablo Iglesias nadie lo escuchaba, él lo llevaba allá. Y cuando a Pedro Sánchez nadie lo escuchaba, él lo llevaba allá. Es decir, que ha ido sacando y ha ido dando voz a mucha gente que pues el gobierno está muy molesto. Hoy es el periodista molesto, como lo es también Jordi Évole. Pero claro, Jordi Évole le toca las narices una vez a la semana y la toca todos los días. Y hay otra cosa, que la Sexta no se baja los pantalones y vamos a ver si Mediaset... Sí, yo no se baja los pantalones.